Soy Johanna Bejarano y este es el resumen semanal de noticias de Northwest Public Broadcasting. Líderes del noroeste del Pacífico condenaron el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. El gobernador de Washington, Bob Ferguson, escribió en redes sociales que la violencia no es la respuesta y enfatizó que la violencia política no tiene lugar en una democracia. La gobernadora de Oregon, Tina Kotek, también condenó el asesinato y ordenó izar las banderas a media asta. Legisladores de ambos partidos ofrecieron sus condolencias y destacaron el impacto del crimen en la familia de Kirk. Varias vigilias en su memoria se realizaron en el noroeste. Las represas del bajo río Snake vuelven a ser objeto de un intenso debate en el Capitolio. Legisladores republicanos afirman que las 4 represas deben ser protegidas incluso de una remoción hipotética y que toda investigación federal debe ser detenida. El debate fue motivado por un proyecto de ley del representante Dan Newhouse, la Ley de Defensa de Nuestras Represas. El proyecto propone prohibir el uso de fondos federales para romper las 4 represas, al igual que impedir que se utilicen recursos federales para estudiar sus beneficios, incluyendo la generación de energía y el transporte fluvial. Clark Mather, director ejecutivo de Northwest River Partners, testificó sobre el proyecto. Dijo que la ruptura de las represas podría provocar apagones en el noroeste. We have experienced several near misses, and several public studies indicate a surge in load growth in the future. El proyecto limitaría el vertido de agua salvo autorización oficial. El vertido de agua ayuda a que salmones jóvenes viajen más fácilmente hacia el océano, pero implica que esa agua no se utilice para generar energía. Miembros de la tribu Nez Perce dicen que el proyecto de ley trasladaría a las tribus la carga de proteger al salmón. Además, aseguran que pondría a Estados Unidos en un camino claro hacia la destrucción de las poblaciones de salmones silvestres del río Snake. Y en Pasco, decenas de personas se reunieron en el Peanuts Park para participar del Fiery Food Festival, el festival anual de comida picante. Allí, la ciudad de Pasco proclamó el mes de la herencia hispana que comenzó el 15 de septiembre y se extenderá hasta el 15 de octubre. Y considerando que el tema de 2025, herencia colectiva, honrando el pasado, inspirando el futuro, nos alienta a reconocer el espíritu de innovación, resiliencia y unidad que definen la experiencia hispana. A la concejala Blanche Barajas, quien leyó la proclamación en español. El concurso de chiles fue uno de los eventos esperados durante el festival. Concursantes locales mostraron su tolerancia a algunos de los chiles más picantes. El ganador, Ramón Ayala, subdirector de la escuela primaria Robert Frost del Distrito Escolar de Pasco. Ayala comió 12 chiles, incluyendo 2 chiles fantasma y el Carolina Reaper, que se catalogan entre los más picantes del mundo. El evento también reunió a grupos musicales de la región, incluyendo varios ensambles de marimba de escuelas de la ciudad. Más sobre estas y otras historias en nwpb.org y síganos en Facebook, Instagram y WhatsApp.